Hola querida comunidad, bueno, hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes que a mí me gustan mucho en materia civil, que es el tema de la responsabilidad civil, más que nada vinculado al tema de la responsabilidad civil por productos. Es algo que a mí siempre me ha fascinado y bueno, me gustaría poder explicar algunos conceptos básicos y elementales a la hora de ejercer nuestro derecho. Antes que nada hay que hacer una breve introducción a lo que es la responsabilidad civil y cuáles son los elementos importantes de ella. Hay cuatro elementos fundamentales de la responsabilidad civil, que es lo que le tendría que importar al legislador o al individuo. Uno es el daño propiamente dicho, que es el efecto inmediato de la consecuencia producida a un usuario, por ejemplo. La segunda es la la causalidad, y después tenemos dos que son el acto ilícito y el factor de atribución. Los dos primeros, que es el daño y la causalidad, serían los más importantes elementos considerados para la doctrina como indispensables que no pueden faltar dentro del tema de responsabilidad civil. Acá es donde yo me voy a enfocar, en el tema de la causalidad. ¿Cuándo tenemos causa? ¿Qué entendemos por causa? ¿Y cuál fue la evolución de la causa a lo largo de la historia? Hasta llegar a la que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que la evolución más importante de años anteriores fue la de 1860, donde Bonbury eh, implementó la teoría de la equivalencia de las condiciones, que es esa famosa conditio sine qua non, o en inglés, en el derecho anglosajón, el but for fess. Acá es donde se estipulaba, donde las condiciones eran siempre las condiciones eran equivalentes, justamente, eran iguales. Todas las condiciones en la responsabilidad eran iguales, eran tomadas de la misma manera. Entonces acá, en un sistema donde todos responden por todo, por cualquier cosa, el carpintero, por ejemplo, debería ser responsable por haber hecho la cama donde el marido cometió adulterio ante la mujer, donde la engañó, donde le metió los cuernos. Entonces ahí sería responsable todo, sería responsable el pobre carpintero que solamente hizo la cama. O el ejemplo de la madre que concibió al hijo que luego creció para transformarse en Adolfo Hitler. Pero bueno, entonces esto fue evolucionando a lo largo de la historia porque justamente tenía una crítica importante y se buscaba una respuesta donde ¿quién responde? Que era la pregunta más importante de todas, que es el fin de la responsabilidad civil. Y después a esto llega la teoría individualizadora como respuesta a esto. La teoría individualizadora se divide en varias teorías dependiendo donde nos metamos el foco. Y uno es, por ejemplo, la teoría de la causa próxima, que aquí la responsabilidad será la causa más próxima en el tiempo, la que tenga mayor proximidad temporal. Este sería el caso, por ejemplo, de bueno, del adulterio. Sería el responsable el marido que le metió los cuernos a la mujer y no el pobre carpintero, por una relación temporal. El último eslaboncito dentro de la cadena causal va a ser el responsable al que yo le voy a reprochar, luego con los factores de atribución, que es uno de los elementos de la responsabilidad que ya dijimos, tanto objetivo como subjetivo, será el factor de atribución que yo le voy a dar el reproche eh, pertinente. Así que bueno, esto fue lo raro, pero bueno, el tema de la evolución de la causa era justamente para responder a este tipo de preguntas. En el ejemplo cotidiano en el que se me cae, por ejemplo, mi perrita del balcón y mata a una anciana que justo caminaba por la calle, y a raíz de esto la gente hacía un tumulto y se concentraba la gente haciendo que se desborde la calle y justo un auto que pasaba atropelle a una de la gente que estaba mirando el accidente, a la pobre anciana que había fallecido. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién responde por todo eso? El último en el tiempo sería el responsable de la muerte de la pobre mujer, la anciana, sería la perra, pero
de la mujer que pasaba fuera de la calle, que atropelló el auto, sería la anciana que por ella estaba muerta. Entonces es un tema que la teoría individualizadora intentó corregir. Último en el tiempo, proximidad temporal, a esa persona hay que imputarle la responsabilidad civil. Y bueno, y después hubo otras corrientes, que tuvo la condición preponderante, la causa eficiente, que acá sería el ejemplo donde en un incendio el responsable sería el fuego de que se haya producido todo, y no así el cortocircuito o el oxígeno que hizo contacto para realizar la combustión. Eso fue más que nada la teoría individualizadora. Pero si seguimos avanzando, nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo en 1726, habla de nexo adecuado de causalidad. Y hablamos de la teoría de la causalidad adecuada. Entonces, acá lo que más interesa es una relación, es un nexo causal, la relación que había entre el hecho y el daño producido. Si realmente era probable, si realmente era fáctico que ocurriera el daño en esa relación causal, no que por probabilidades, sino porque efectivamente, fácticamente ocurriese. Esa es la teoría que hoy en día adopta nuestro código, que es el de la prognosis póstuma. Es la evolución, en la escala de la evolución de la causa, nuestra última con la que nos quedamos nosotros. Y bueno, esto es que se recurre a la experiencia diaria, no es que se toman por cosas anteriores, por hechos del pasado, no, uno se basa en la experiencia diaria para fijarse el tema de la responsabilidad en este caso. Esto en materia de responsabilidad, si nos centramos dentro de lo que es la causalidad. Ahora bien, hay algo muy importante que sería el factor de atribución. Cuando tenemos un factor de atribución, lo habíamos mencionado antes, un factor de atribución es el reproche que yo tengo hacia el individuo. Que nosotros, obviamente, sin meternos mucho en el tema, en el código lo que hace es establecer si tenés un factor objetivo o factor subjetivo de imputación. El factor objetivo será que no me interesa la condición de la persona, sino que responde por el solo, objetivamente responde. Por el objeto. Ahora vamos a desglosar por el tema de responsabilidad por productos. Y el aspecto de la imputación subjetiva será lo que le interesa al derecho, si actuó con dolo, si actuó con culpa. La culpa y el dolo están legislados en nuestro Código Civil y Comercial. Obviamente que el dolo es el querer, la voluntad, el conocimiento, más la voluntad de realizar el acto, la conducta, y la culpa no tiene que ver mucho con el querer, sino más bien responde o conlleva actos de negligencia, de impericia, de imprudencia, en el arte o profesión, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que serían los factores de atribución. Y ahora, centrándonos de vuelta en lo que es responsabilidad por productos en materia de responsabilidad civil, hay que establecer una diferenciación muy importante entre dos supuestos para saber si se es responsable o no. Hay dos elementos, hay dos cosas importantísimas. Una es establecer la diferenciación entre elementos, productos inherentemente peligrosos y productos irrazonablemente peligrosos. ¿Será producto inherentemente peligroso? Por ejemplo, un cuchillo. Justamente la palabra lo dice, inherentemente peligroso. Ya por la condición de cuchillo sabemos que puede llegar a producir un daño. Es inherentemente peligroso, pero ¿cuándo le va a importar al derecho? En el momento que sea irrazonablemente peligroso. Ejemplo, un televisor. Un televisor, invito a mi gente, a mis amigos, a mis familiares a ver el partido de la Champions League. Se sientan en el living y de repente el televisor nuevo, pum, explota. Es un producto irrazonablemente peligroso, porque cuando uno compra un televisor lo que menos piensa es que le va a explotar cuando lo prende. No es un cuchillo que sabe que tiene la potencialidad de poder dañar o poder cortarte o poder producir un daño, si no se sabe utilizar adecuadamente o no se toma los cuidados necesarios. Entonces, para el tema de responsabilidad por productos, sí o sí es necesario el tema de establecer esa distinción entre inherente e irrazonablemente peligroso. Bueno, hay una directiva comunitaria que hoy en día toma nuestra legislación, que es la directiva comunitaria 85-374 de la CDE,
Que bueno, que establece, tiene 10 artículos y en su articulado establece lo que es un producto, lo que es un productor, pero los artículos más relevantes son el artículo 6 y el artículo 7, donde el artículo 6 dice cuando un producto será defectuoso y habla de un tema de seguridad, cuando no ofrezca la seguridad suficiente ante que una persona tiene derecho. Por ejemplo, en un tema de un uso, en el tema de la circulación de un producto, la utilización del producto, cuando no ofrece esa seguridad, por ejemplo, en el caso del televisor, volviendo al caso anterior, el tema del televisor, que no me genera esa seguridad, evidentemente. Perdón, tuvo un desperfecto. Volviendo al tema de la seguridad, lo que ofrece una persona en el derecho. El televisor será justamente esa seguridad en el tema de la utilización. No me brindó, no había suficiente seguridad, entonces por eso es el defecto del producto. Y el artículo 7 que también es muy importante, que es cuando un usuario, cuando una persona no será responsable. El artículo, la directiva tiene una enumeración taxativa, no enumerativa, sino una enumeración taxativa que dice en qué supuestos no será responsable el individuo. Hay por ejemplo, si prueba que, por ejemplo, el producto no lo puso en circulación. Ejemplo del televisor, si la compañía Samsung de televisores de Smart TV dice que no puso en circulación ese producto y lo puede comprobar, queda exento de todo tipo de responsabilidad civil por productos. Pero bueno, es un tema de prueba eso que queda lejos de lo que queda la explicación, eso más un tema procesal. Así que bueno, espero que le haya interesado el tema de la responsabilidad civil por productos, la diferenciación entre productos inherentes y razonablemente peligrosos, y el tema de los elementos de la responsabilidad civil, más que nada centrarnos en la evolución de la teoría de la causa y tocar un tema, lo que fue los factores de imputación objetivo y subjetivo. Más adelante seguramente haremos un video explicando lo que es un daño y el tema del acto ilícito. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esto es Doctrina en Videos. Soy Emiliano Torres, estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Y bueno, como siempre, mi objetivo es transmitir y enseñar un poco de lo que sé, lo que me han enseñado para la gente que esté interesada, no solamente estudiantes de Derecho, sino para todo aquel usuario que quiera y sea amante del derecho. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.